Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Patagonia Energética, un programa para repasar las distintas fuentes de energía, también para conocer diversidad de proyectos, de desarrollos y de investigaciones que se realizan en materia energética. En una emisión anterior estuvimos repasando la biomasa, la materia orgánica que se utiliza como fuente energética. Hoy volvemos a hablar de biomasa, pero específicamente vamos a conocer un poco más del biogás y de los biocombustibles. Ya sabemos que la biomasa es la materia orgánica de origen vegetal o animal aprovechada como fuente de energía. Según la Agencia Internacional de Energía, la biomasa representa el 10,3% en la matriz energética del mundo. La biomasa comprende una variedad de fuentes energéticas, entre ellas el biogás y los biocombustibles líquidos. El biogás es una mezcla de gas metano, dióxido de carbono y, en menor cantidad, otros elementos. Puede destinarse, por ejemplo, para calefaccionar, cocinar o generar electricidad. ¿Y cómo se obtiene? A través de la descomposición de la materia orgánica en un medio donde no hay oxígeno, lo que favorece la aparición de las bacterias anaeróbicas que expulsan dióxido de carbono y metano. El biogás se genera dentro de un biodigestor, nombre que recibe un recipiente cerrado elaborado para su obtención. También puede encontrarse en la naturaleza, por ejemplo, en los pantanos. Los biocombustibles o biocarburantes líquidos más comunes son el bioetanol y el biodiesel. Ambos pueden aprovecharse en la generación de energía eléctrica y también como combustible para los automóviles, pero existen diferencias entre ellos. El biodiesel se produce a partir de la reacción de grasas animales o aceites vegetales, como los contenidos en las semillas de soja y girasol, con el metanol. Esa reacción se llama transesterificación. El bioetanol es un alcohol que se produce a partir de la fermentación de azúcares que se encuentran en la materia vegetal. La caña de azúcar es una de las materias primas usadas comúnmente para la obtención de bioetanol. Cada vez que se obtiene el bioetanol es necesario deshidratarlo para que sirva como combustible. En la Argentina es obligatorio que la nafta esté mezclada con un 12% de bioetanol. Mientras que para el gasoil es obligatorio el corte con un 10% de biodiesel. Kurt Tareto es docente e investigador de la Universidad del Comahue y del CONICET. Él dirige el grupo de fotovoltaica aplicada y nos comenta cuáles son las investigaciones que están desarrollando. La energía solar tiene básicamente dos formas grandes de aprovecharla. Una es a través de la energía solar térmica, o sea, aprovechando el calentamiento que la luz solar produce sobre las cosas. Y la otra es la energía solar fotovoltaica, que consiste en el aprovechamiento de la radiación del sol para la generación de electricidad. Yo estoy coordinando un grupo de investigación sobre energía solar fotovoltaica, o sea que nos dedicamos a la conversión de radiación en electricidad y estudiamos celdas solares. Somos un grupo formado por 5 investigadores, algunos son becarios de CONICET y nos dedicamos a investigar materiales que resulten apropiados para realizar celdas o paneles solares de muy bajo costo. Son materiales que a nivel mundial se hallan actualmente en investigación y nos dedicamos tanto a prepararlos como a ensayarlos, a estudiar sus propiedades y averiguar cuál es su factibilidad para aplicarlos en productos tecnológicos, concretamente en paneles solares. El material tradicional de la fotovoltaica es el silicio. Es el silicio cristalino, es un material muy noble en cuanto a su resistencia a la corrosión, en cuanto a sus propiedades químicas, además de tener propiedades también muy buenas desde el punto de vista electrónico y óptico. Cumple muchos requisitos apropiados para una buena tecnología fotovoltaica y por eso se difundió tanto, pero tiene costos que son más o menos elevados. Y bueno, nosotros estamos trabajando en otros materiales que, si bien quizá no tengan la robustez del silicio, se pueden ir desarrollando para suplir algunos de sus defectos y a cambio ofrecen mucho menos costo, con mucha menos cantidad de material utilizado. En este momento estamos trabajando con materiales metal-orgánicos. Son una mezcla de precisamente moléculas orgánicas con moléculas inorgánicas como compuestos metálicos. Y
Una de las propiedades más ventajosas es que pueden absorber una gran cantidad de la radiación solar en espesores prácticamente insignificantes de menos de un micrón, o sea, de menos de una millonésima de metro. Al contrario de eso, en el silicio los espesores que necesitan son del orden de 200 veces ese espesor. ¿Sí? Otra de las propiedades ventajosas que tiene es que tiene muy buenas propiedades electrónicas. Es decir, una vez que la radiación se absorbe, puede ser transformada en estos materiales muy eficientemente en portadores de carga, o sea, en electrones libres que pueden participar de la electricidad. La esperanza de todo investigador científico en fotovoltaica es poder contribuir a la tecnología de manera de lograr una tecnología fotovoltaica más económica que la actual y que se pueda producir masivamente a costos bajos y de esa manera poder difundir más la energía solar. Actualmente se están realizando instalaciones de centrales fotovoltaicas en diversos puntos del país. Hubo 2 programas grandes promovidos nacionalmente para la instalación de este tipo de centrales. Pienso que la medida en la que esto pueda crecer va a tener que ver con las decisiones políticas que se tomen a futuro y sobre todo la política energética. Lamentablemente hoy por hoy la Argentina no cuenta con industrias suficientes para suplir la demanda que requeriría un mayor aprovechamiento de la energía solar. Por lo tanto, una gran parte de la tecnología que se va a necesitar para esas centrales va a ser importada. Por supuesto, la primera desventaja de la fotovoltaica es que no se puede aprovechar todo el tiempo o durante todas las horas del día. Y posiblemente otro factor que haya que tener en cuenta es que la acumulación de energía no está contenida en la fotovoltaica en sí. Es decir, hay que contener energía eléctrica de otras maneras, por ejemplo en baterías o bombeando agua y reservando el agua como energía potencial. Y esos creo que son los principales factores y por eso la fotovoltaica, en mi opinión, siempre va a necesitar de otras formas de energía que puedan compensar estas diferencias. En cuanto a las ventajas, tenemos las primeras más evidentes que son la utilización de un recurso renovable, como es la energía solar. Cabe destacar que la energía solar está distribuida en todo el planeta. Hay regiones que tienen más y otras menos, pero todos los puntos del planeta tienen acceso, también en los polos hay acceso a energía solar. Por otro lado, tiene ventajas quizá menos obvias, que son la no utilización de agua, ni de combustibles, ni de lubricantes, y también el hecho de que la obra civil de una central fotovoltaica es de una complejidad muy baja. Al ser una tecnología modular, uno puede ir ampliando e instalando de acuerdo a las capacidades de la obra civil y del terreno disponible y de la forma en la que tenga ese terreno sin tener que modificarlo. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, fotovoltaica instalada en montañas. No hace falta hacer grandes movimientos de terreno. Tenemos que hacer una pausa, pero en breve estaremos con más de Patagonia Energética. Seguimos con más de Patagonia Energética. Algunos electrodomésticos exhiben una etiqueta de eficiencia energética. El propósito de dicha etiqueta, que suele estar adherida a la superficie del electrodoméstico, es informar al consumidor acerca de cuánto consume el artefacto y cuál es su nivel de eficiencia energética. Por eso, constituye una herramienta muy útil. Nos permite establecer comparaciones entre productos similares para poder elegir el más conveniente. Hay que tener en cuenta que un electrodoméstico es más eficiente que otro si nos ofrece las mismas prestaciones, pero con un menor consumo energético. La etiqueta de eficiencia energética tiene 7 barras de colores dispuestas en escalera, con letras ordenadas alfabéticamente. Cada una de esas barras representa un nivel de eficiencia energética. Generalmente, la barra de color verde, que está marcada por la letra A, indica el máximo nivel de eficiencia energética, mientras que la barra de color rojo indica el nivel de menor eficiencia. Como los desarrollos tecnológicos han permitido que algunos productos sean cada vez más eficientes, la categoría A se subdividió. Podemos encontrar etiquetas con A+, A++ y A++++.
más. La clase de eficiencia energética del electrodoméstico en cuestión está señalada en una flecha de color negro. En la parte inferior de algunas etiquetas de eficiencia energética hay más información, por lo general relacionada con las características o desempeño del producto. En Argentina, es obligatorio que los siguientes artefactos exhiban la etiqueta de eficiencia energética: acondicionadores de aire, heladeras, freezers, televisores, lavarropas, microondas, lámparas, hornos, hornallas, calefones y termotanques. ¿Cómo es el trabajo de un proyectista instalador de energías renovables? ¿Cuáles son los sistemas de energías renovables que más busca la gente actualmente? A continuación, Carlos Zacharonok nos lo cuenta. Mi trabajo como proyectista y como instalador, en un principio comienza cuando el cliente tiene una consulta. En la mayoría de los casos es porque necesita o bajar un poco el consumo o bajar los costos de energía, o porque tiene alguna actividad en la cual no tiene la energía necesaria o el sistema. Lo que nosotros hacemos es, en un principio, reconocer qué recursos tiene la persona, el lugar donde quiere instalar el sistema de energías renovables, y recomendarle alguna de las variables, porque dentro de las energías renovables tenemos, por ejemplo, para generación de electricidad, los aerogeneradores o los paneles solares, o en la parte térmica tenemos la climatización de piscinas, climatización de agua sanitaria, ¿sí? Climatización de viviendas. Entonces, en la mayoría de los casos, mucha gente viene para querer reducir sus consumos. Entonces lo asesoramos principalmente en los costos de los equipos y el beneficio que pueden llegar a tener. La gente siempre llega consultando, en su mayoría, por el panel solar. A todos les llama mucho la atención, está muy en auge. Y con la intención siempre de por ahí bajar costos. Tomamos por ahí un poquito la iniciativa de asesorar al cliente o por ahí educarlo. Entonces, lo primero que se hace es identificar qué consumos tienen y hacer un plan de eficiencia energética. ¿Qué significa esto? Simplemente identificar qué es lo que más consume para que esa persona trate de consumir menos, sin instalar ningún tipo de equipo, reducir primero los consumos y después ahí sí elaborar un proyecto como para aportar a la disminución de los costos. En un principio, lo que eran las energías renovables estaba muy destinado a la zona de campo, a lugares aislados, ya que no contaban con energía desde la red o sistemas de cualquier tipo de servicios, gas natural, por ejemplo. Actualmente se está trasladando todo este tipo de sistemas a las zonas ya energizadas o zonas que tienen servicios, como por ejemplo se está utilizando mucho el termotanque solar para el ahorro de gas. Si bien los paneles solares pueden ayudar mucho para disminuir costos, instalar un equipo que supla todos los requisitos de una familia y sobre todo en invierno puede llegar a ser un poco costoso. No así un equipo que ayude a disminuir ese consumo. Y bueno, con la parte del termotanque solar los costos han bajado tanto que hoy sí se puede decir que un termotanque se paga solo. En el caso de que una persona caliente su agua sanitaria con un termotanque eléctrico, cambiarlo por un sistema solar recuperaría la inversión en menos de un año. Y si una persona, justamente por el alto consumo de los termotanques eléctricos, y si una persona que consume gas natural instalara un termotanque solar, alrededor de 2 años y medio ya estaría recuperando su inversión. Ahora los invito a recorrer conmigo distintos lugares para conocer algunos hechos que son o fueron noticia relacionados con el tema de la energía. Científicos de la Universidad Autónoma de Madrid descubrieron un nuevo material que servirá para el almacenamiento de energía.
El material, identificado como antimonene, tiene una estructura similar a la del grafeno. Los investigadores aseguraron que el antimonene es capaz de almacenar cantidades de energía superiores a las del grafeno. Por lo tanto, permitirá desarrollar dispositivos de almacenamiento energético más eficientes, por ejemplo, supercondensadores. El antimonene tiene forma de láminas de espesor atómico y está compuesto por átomos de antimonio, mientras que el grafeno tiene átomos de carbono. Los autores de la investigación son científicos de 3 grupos: del grupo de nanomateriales, dirigido por Félix Zamora; de sensores y biosensores, que dirige María Encarnación Lorenzo; y de electroquímica, que dirige Craig Banks en la Universidad Metropolitana de Manchester, en el Reino Unido. El gobierno de la provincia de Río Negro firmó con YPF el contrato para la exploración del área hidrocarburífera Cerro Manrique. El gobernador Alberto Beretilnec suscribió a mediados de junio el contrato que establece las condiciones en que YPF explorará Cerro Manrique, un área con gran potencial. Después del correspondiente proceso de licitación nacional e internacional convocado por el gobierno provincial, el permiso de exploración le fue adjudicado a YPF porque su propuesta era la más conveniente para los intereses de los rionegrinos, según lo refirió Sebastián Caldiero, el secretario de Estado de Energía. En cuanto culminen los estudios ambientales, YPF comenzará a desarrollar actividades en el área Cerro Manrique, donde prevé inversiones para los próximos 2 años por más de $22 millones. El bloque Cerro Manrique tiene 293 kilómetros cuadrados y se ubica sobre la barda inmediatamente al norte del área Estación Fernández Oro, cuya producción actual es de 3.5 millones de metros cúbicos por día de gas y constituye más de la mitad del fluido que se extrae en la provincia. Los ministros de Energía del G20 se reunieron en San Carlos de Bariloche los días 14 y 15 de junio para destacar el papel que la energía tiene en el desarrollo justo y sostenible, según lo expresaron mediante un comunicado difundido al término de la cumbre. En el documento, elaborado por consenso, ratificaron varios compromisos, entre ellos el de trabajar hacia la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de una mayor innovación en sistemas energéticos sostenibles y más limpios. Asimismo, reafirmaron el compromiso de eliminar gradualmente los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que promueven el consumo excesivo y también a brindar asistencia específica a los más pobres. Igualmente se comprometieron en promover el acceso universal a la energía, con especial énfasis en la necesidad de erradicar la pobreza energética y garantizar la igualdad de género en toda la cadena de suministro. De esta manera llegamos al final de Patagonia Energética. Les agradezco la compañía y la próxima semana los estaré esperando.